Cristiano, te voy a decir algo que tal vez nadie se ha atrevido a decirte. Es posible que estés dejando tu casa completamente expuesta a nivel espiritual y ni siquiera te diste cuenta. Es posible que estés orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, diciendo amén en cada predicación, y aún así el enemigo haya encontrado una puerta abierta en tu vida. Y no es porque seas rebelde, no es porque no ames a Dios, no es porque estés en pecado como se suele señalar con el dedo. Es porque hay cosas que estás haciendo o que dejaste de hacer que están anulando la cobertura espiritual sobre vos, tu familia, tus hijos, tu casa. Y esa exposición no se nota al principio, pero cuando el enemigo entra, ya es tarde para cerrar la puerta. Y esto no es sensacionalismo, no es un video para meter miedo. Esto es una advertencia espiritual urgente, porque la batalla que estás enfrentando no es natural. Tus emociones, tus ataques de ansiedad, los conflictos que están estallando en tu casa, los sueños que te perturban, la opresión que sentís al despertarte, la tensión constante, no son casualidad. Son señales de que algo se abrió, algo que no ves, pero que el mundo espiritual sí percibe. Y si no haces nada, si seguís ignorándolo, si seguís confiando en que porque soy cristiano todo está bien, entonces podrías estar caminando como si tuvieras una armadura puesta, pero en realidad estás desnudo ante los dardos del enemigo. ¿Qué es lo que estás haciendo que está dejando tu casa sin protección espiritual? Te lo voy a decir en este mensaje, pero antes necesito que hagamos un alto. Necesito que mires hacia adentro, que seas honesto. Decime con sinceridad, aunque sea en silencio, ¿hace cuánto que tu casa se siente pesada espiritualmente? ¿Hace cuánto que orás pero no sentís que tu oración cubre? ¿Hace cuánto que el ambiente de tu hogar se volvió más tenso, más frío, más oscuro? No me digas que es el estrés. No me digas que es la vida. No me digas que es una mala semana, porque muchas veces lo que estás viviendo afuera es el reflejo de una grieta que se abrió por dentro. Y esa grieta, querido hermano, el enemigo la conoce. Él no necesita permiso para entrar donde hay desorden. Él no puede tocar lo que Dios protege, pero puede devorar lo que vos descuidás. Lo dice primero Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y quiero que lo leas bien. Anda alrededor. No anda atacando a todos. Anda buscando a quien pueda, a quien le haya dado acceso. Y muchas veces ese acceso se lo damos sin saberlo. Quédate conmigo, porque en este mensaje vamos a desenmascarar cada una de esas puertas que el enemigo está usando para entrar a hogares cristianos. Vamos a hablar del orgullo encubierto, de la distracción espiritual, de la falta de perdón que se oculta bajo frases piadosas, de los hábitos secretos, de los silencios que gritan más que las palabras. Vamos a hablar de vos, de tu casa, de tu altar, y te voy a mostrar cómo volver a cerrar esas puertas, no con gritos, no con aceite, no con fórmulas, sino con verdad, con arrepentimiento, con restauración. Y antes de avanzar, te voy a pedir que hagas algo que puede cambiar el ambiente de este mismo video. Escribí en los comentarios: yo también quiero cerrar las puertas que están dejando mi casa expuesta. No es solo una frase, es una declaración espiritual, es una llave, es un clamor. Y cuando lo haces, estás diciendo: Señor, abrime los ojos. No quiero seguir ignorando lo que me está dejando vulnerable. Porque si vos te animás a reconocerlo, Dios se va a levantar a protegerte. La mayoría de los cristianos están atentos a los pecados evidentes, aquellos que escandalizan, los que se predican desde el púlpito, los que se denuncian en voz alta y se corrigen con disciplina pública. Todos saben que la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo o la blasfemia son puertas abiertas al enemigo. Pero hay otra categoría de pecado mucho más sutil, más difícil de detectar, más peligrosa porque se camufla entre lo aceptado. Y ese es el pecado normalizado, el pecado que se permite en el corazón porque todos lo hacen, el pecado pequeño que no se confiesa porque no parece grave, el pensamiento oculto que se tolera porque no se ve desde afuera, la actitud que se justifica porque hay razones, el resentimiento que no se llama odio, pero se cultiva igual. Y esa categoría es la más destructiva de todas, porque no genera vergüenza, pero tampoco se detiene. Es el tipo de pecado que empieza con frases como:
Solo me molesta un poco, ya se me va a pasar. Dios sabe cómo soy, no es para tanto. Al menos no estoy haciendo lo que hacen otros. Esto no afecta a nadie. Y esas frases, repetidas en la mente como si fueran pensamientos neutros, se transforman en grietas invisibles en la estructura espiritual del hogar. Porque lo que no se confiesa se acumula, lo que no se limpia se pudre, lo que no se trata se instala. Y cuando el pecado se instala, aunque parezca inofensivo, ya no es solo una falla humana, es una puerta abierta. El enemigo no necesita una puerta grande para entrar, solo necesita una rendija. No necesita un escándalo, solo necesita una excusa. Porque si encuentra en vos o en tu casa una pequeña área no rendida, un rincón donde la luz de Dios no entra porque vos mismo pusiste una cortina, entonces va a usar ese rincón como punto de acceso. Y lo peor de todo es que esa entrada no se manifiesta con posesión demoníaca o fenómenos sobrenaturales. Se manifiesta con frialdad espiritual, con tensión en el ambiente, con discusiones constantes, con falta de gozo, con apatía en la oración, con falta de deseo por las cosas de Dios, con cansancio que no tiene explicación, con ataques emocionales repetidos que te hacen dudar si estás bajo opresión o simplemente agotado. Y la realidad es que muchas veces no es solo agotamiento, es una puerta abierta que te está drenando el alma lentamente. ¿Te das cuenta? Esa amargura que tenés contra un familiar y que nunca trataste, esa crítica constante que haces en la mesa cada vez que hablas de tu iglesia, ese orgullo silencioso que te hace pensar que estás bien solo porque no caíste como otros, esa envidia que te da vergüenza admitir, pero que se activa cada vez que ves a alguien prosperar en algo que vos querías. Todo eso no es solo un problema de carácter. Todo eso es territorio que el enemigo puede reclamar como suyo si no se rinde a Dios. Y cuando ese tipo de cosas están presentes en una casa cristiana, por más que se ore, por más que se escuche música cristiana todo el día, por más que se unja cada habitación con aceite, si no hay quebrantamiento, no hay cobertura real. Porque Dios no protege apariencias, Dios protege corazones sinceros. Por eso ahora necesito que hagas algo, no para mí, no para el canal, para vos. Quiero que tomes un momento y pienses en tu interior, que cierres los ojos por unos segundos si estás solo, o al menos bajes la mirada un momento si estás en un lugar donde no podés cerrar todo. Y pregúntate, ¿qué cosas estoy normalizando en mi vida que en el fondo sé que no agradan a Dios? ¿Qué pensamientos me estoy permitiendo? ¿Qué hábitos estoy escondiendo? ¿Qué actitudes estoy justificando? ¿Qué cosas no hablo con nadie porque en el fondo no quiero que me las toquen? Y si algo se te viene a la mente, no lo rechaces, no lo reprimas, no te defiendas con doctrina, no te tapes con buenas obras, solo reconócelo, porque si lo reconoces, lo podés entregar, y si lo entregás, esa puerta se cierra. Así de claro, no con gritos, no con escándalos, con sinceridad. Y si este momento te está tocando, si algo de lo que estás escuchando te hizo ver algo que tenías adentro sin darte cuenta, quiero que lo escribas en los comentarios. No con todos los detalles si no te animás, pero sí con una declaración que marque tu decisión espiritual. Escribí: quiero cerrar las puertas invisibles que el enemigo está usando en mi casa. Y si podés y querés, contá, ¿qué área estás rindiendo hoy? ¿Qué parte vas a empezar a limpiar? Porque cuando lo escribís, no solo lo reconoces, lo sacás de la oscuridad. Y todo lo que sale a la luz, el enemigo ya no lo puede usar más. Quédate conmigo, porque lo que viene en la próxima parte es aún más fuerte. Vamos a hablar de una actitud específica que parece espiritual, pero que en realidad está vaciando la autoridad de muchos hogares cristianos sin que se den cuenta. Una puerta abierta que tiene apariencia de piedad, pero niega el poder de Dios. Hay una actitud que está carcomiendo lentamente la autoridad espiritual de miles de hogares cristianos. Una actitud que no se ve a simple vista, que no se predica en los altares con frecuencia, pero que se ha instalado como un virus silencioso que mina la protección del creyente desde dentro. Es la actitud de saberlo todo, de estar tan lleno de información espiritual que ya no hay espacio para la corrección, ni para el quebranto, ni para la autoconfrontación. Y sí, puede sonar extraño al principio, porque solemos pensar que mientras más conocimiento tengamos de Dios, más protegidos estamos. Pero la verdad es que el conocimiento no sometido a la obediencia no solo no protege,
sino que endurece. Porque cuando sabes mucho, pero no te dejas quebrantar, cuando tenés la doctrina perfecta, pero ya no te quebrás en la presencia, cuando corregís a otros con la palabra, pero no permitís que la palabra te corrija a vos, entonces ese conocimiento se convierte en una barrera entre tu alma y el Espíritu Santo. Y eso, querido hermano, es una puerta abierta, una puerta que se disfraza de madurez, pero que en el fondo es orgullo espiritual. Porque ¿de qué sirve saberlo todo si tu corazón ya no tiembla? ¿De qué sirve conocer las Escrituras si ya no se clavan en tu interior? ¿De qué sirve enseñar si vos mismo ya no te dejas enseñar? Y esto está pasando con muchísimos cristianos, especialmente con aquellos que llevan tiempo en la fe, que ya han recorrido caminos, que tienen experiencia, años en el ministerio, que han leído la Biblia varias veces, que han predicado, orado, aconsejado, servido, pero que en algún punto, sin darse cuenta, se pusieron en una posición donde ya no son fácilmente corregibles, donde todo lo nuevo les parece emocionalismo, donde cualquier reprensión es interpretada como ataque, donde la voz de Dios se filtra a través de sus propias estructuras mentales, y si no encaja con lo que ya saben, la descartan. Y eso no solo los aísla, los expone, porque cuando ya no escuchas a Dios, cuando ya no lo buscas para ser transformado, sino solo para confirmar lo que ya pensás, estás construyendo un ídolo con forma de cristianismo. Y ese ídolo no puede protegerte, solo puede repetirte lo que querés oír. La Biblia habla de esto con palabras directas y fuertes. En 2 Timoteo 3:5 se nos advierte de personas que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Personas que saben cómo se ve la vida cristiana, que hablan el lenguaje correcto, que se comportan externamente como hombres o mujeres de Dios, pero que por dentro ya no están siendo transformados, ya no están rindiéndose, ya no están siendo confrontados. Y la frase clave ahí es esa: niegan el poder, porque el poder de Dios no opera en el que aparenta, sino en el que se rinde. Y cuando ya no hay rendición, el enemigo encuentra lugar. Esta es una de las puertas más difíciles de cerrar, porque el que la tiene abierta muchas veces no lo reconoce. ¿Por qué? Porque está convencido de que está bien, porque sabe versículos, porque tiene años en la fe, porque otros lo admiran. Pero Dios no mira todo eso, Dios mira el corazón. Y si ese corazón está endurecido por el conocimiento, entonces, aunque parezca fuerte, está expuesto, porque la verdadera autoridad espiritual no viene por el conocimiento, viene por la humillación. Por eso Jesús pudo reprender demonios con una palabra, porque nunca dejó de ser obediente al Padre, porque el poder de Dios fluye a través de aquellos que viven postrados, no a través de aquellos que viven inflados por lo que creen saber. Entonces yo te pregunto ahora, ¿cómo estás por dentro? ¿Hace cuánto no te quebrantás realmente en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lees la palabra y sentís que te atraviesa como una espada? ¿Hace cuánto que escuchás predicaciones solo para evaluar si están bien estructuradas y no para dejar que te confronten? ¿Hace cuánto que no permitís que alguien te corrija sin que te pongas a la defensiva? Si alguna de esas preguntas te incomodó, si alguna de esas frases te hizo ruido, entonces es posible que esta puerta esté más abierta de lo que pensabas. Y no es para que te condenes, es para que te despiertes. Porque no hay mayor victoria del enemigo que un cristiano que cree que está bien, pero por dentro está vacío. Y si este mensaje está tocando algo dentro tuyo, si sentís que necesitas volver a la humildad, si sabes que tu conocimiento se volvió un escudo que no te deja quebrarte, entonces escribí ahora en los comentarios: no quiero saber más si eso me impide rendirme. Escribílo como una oración, escribílo como una confesión, escribílo como una decisión, porque cuando lo reconoces lo podés entregar, y cuando lo entregas Dios vuelve a cubrirte. Porque el alma que se rinde, el corazón que se humilla, el espíritu que se expone sin miedo, ese sí está verdaderamente protegido. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a hablar de una de las grietas más frecuentes y más ignoradas en los hogares cristianos: el desorden espiritual dentro de la familia, y cómo eso, aunque no se vea, puede dejar a toda una casa expuesta al enemigo. El desorden espiritual dentro de la familia es una de esas grietas que más puertas abre al enemigo, y a la vez una de las menos reconocidas y menos predicadas en las iglesias de hoy.
Es una de esas situaciones que rara vez se confiesan en público porque no suelen generar escándalo, ni titulares, ni debates doctrinales, pero silenciosamente están erosionando los cimientos de la protección espiritual de miles de hogares cristianos. Y el problema del desorden espiritual no se trata solo de pecado abierto ni de rebeldía directa. Es mucho más profundo, más silencioso, más cotidiano. Empieza con pequeñas concesiones. La falta de un tiempo devocional juntos, la ausencia de oración en familia, la normalización de la crítica y el chisme en la mesa, la tolerancia a ambientes tóxicos dentro del propio hogar, la falta de honra entre esposos, la desobediencia sutil de los hijos que se justifica porque son jóvenes, la permisividad ante el consumo de contenido que, aunque no sea abiertamente pecaminoso, va contaminando lentamente el ambiente espiritual. Todo esto va construyendo una atmósfera donde el Espíritu Santo ya no se siente cómodo, donde la presencia de Dios no reposa como antes y donde el enemigo encuentra la atmósfera perfecta para operar. Y el desorden espiritual no siempre se manifiesta con gritos o peleas abiertas. Muchas veces se manifiesta con el silencio incómodo de una familia que ya no ora junta, con la costumbre de cenar cada uno en su habitación mirando una pantalla distinta, con la excusa de que ya cada uno tiene su fe y su manera de buscar a Dios, cuando en realidad la unidad espiritual se fue perdiendo y nadie lo quiso notar. Y lo más grave es que este desorden crea una confusión sutil pero letal. Los hijos creen que la vida cristiana es una actividad individualista. Los padres se convencen de que con cumplir sus responsabilidades económicas ya están cumpliendo también con las espirituales. Las esposas sienten que deben llevar el peso espiritual solas o al revés. Los esposos se desconectan esperando que la esposa sea la intercesora. Y así, cada uno termina aislado, cada uno termina en su propio desierto y el hogar pierde el escudo colectivo que solo la unidad puede levantar. Te lo digo con dolor, porque esto lo veo cada vez más en los hogares cristianos. Familias donde hay Biblias abiertas pero corazones cerrados. Familias donde todos dicen Dios primero, pero nadie ora junto. Familias donde la comunión es un recuerdo y la rutina es la reina. Y te hago una pregunta sincera. ¿Cuándo fue la última vez que oraron en familia sin apuro, sin distracción, sin que fuera solo por obligación o por costumbre? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo visitó tu casa y todos lo sintieron, no solo uno o dos? ¿Cuándo fue la última vez que una discusión terminó con reconciliación genuina y oración, no solo con silencio incómodo o con frases piadosas de compromiso? Porque ahí, justo en esos pequeños detalles que se fueron perdiendo, empieza el desorden. Y en ese desorden se cuela el enemigo, que no necesita escándalos para entrar, solo necesita ausencia de orden espiritual, solo necesita una familia dividida, solo necesita un padre ausente espiritualmente, solo necesita una madre cansada y desanimada, solo necesita hijos desconectados, solo necesita que el altar familiar sea sustituido por la televisión, por el teléfono, por la rutina, por la comodidad. La Biblia es muy clara cuando habla de esto. Josué, antes de partir, declaró en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo yo solo, no dijo mi casa cuando pueda, no dijo cada uno por su lado, dijo yo y mi casa, es decir, todos juntos, bajo un mismo orden, bajo una misma fe, bajo una misma protección. Y esa es la clave que se está perdiendo hoy, porque mientras la familia esté dividida espiritualmente, aunque estén juntos bajo el mismo techo, están vulnerables. El enemigo no teme a familias que tienen Biblia, teme a familias que oran juntas, que se cubren, que se piden perdón, que se restauran, que ponen a Dios en el centro de la casa y no solo en la pared como un adorno o una cita bonita. Y ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar, no para condenarte, sino para mirar honestamente el estado espiritual de tu hogar. Hay desorden en tu casa, hay rutinas que desplazaron al altar, hay relaciones fracturadas que nadie está sanando, hay roles que no se están cumpliendo porque cada uno está atrapado en su propia batalla. ¿Hace cuánto no sienten la presencia de Dios juntos? Y si alguna de estas preguntas te duele, si sentís que tu casa está desprotegida porque falta unidad, porque falta oración, porque falta perdón, quiero que lo escribas ahora en los comentarios, no como acusación, sino como clamor. Escribí:
Quiero restaurar el orden espiritual en mi casa y levantar el altar familiar. Y si podés, contá, ¿qué parte se rompió primero? ¿La oración juntos? ¿El tiempo en la palabra? ¿La comunicación? Porque todo lo que sale a la luz puede ser restaurado por Dios. Y quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a profundizar aún más. Vamos a hablar de los hábitos ocultos y las puertas invisibles que se abren con costumbres pequeñas pero persistentes, y cómo esas pequeñas concesiones están desgastando la protección espiritual día tras día sin que nadie lo note. Muchas veces el enemigo no entra por una caída escandalosa, ni por un pecado flagrante, ni por una decisión grande y rebelde. Muchas veces no necesita una puerta abierta de par en par, le basta con una rendija. Le basta con un pequeño mal hábito sostenido en el tiempo. Le basta con una rutina aparentemente inocente, pero que poco a poco va desplazando la sensibilidad espiritual. Le basta con una decisión cotidiana, con un patrón repetido, con una excusa normalizada. Porque no todo lo que apaga el fuego viene vestido de oscuridad. A veces viene disfrazado de comodidad, de entretenimiento, de rutina moderna, de me lo merezco después de un día largo. Y es ahí donde muchos hogares cristianos están perdiendo su cobertura, no porque decidieron alejarse de Dios, sino porque sin darse cuenta, empezaron a reemplazar lo sagrado con lo común, lo eterno con lo inmediato, lo espiritual con lo superficial. ¿Te diste cuenta cómo cambió el ambiente en tu casa desde que el tiempo de oración fue reemplazado por el teléfono? ¿Notaste cómo se fue apagando el deseo de buscar a Dios cuando empezaste a pasar más tiempo viendo series que escuchando su voz? ¿Te diste cuenta que ya no hay espacio en el día para tener intimidad con el Espíritu Santo? Pero sí hay espacio para ver 5 reels seguidos, para responder a todo el WhatsApp, para pasar media hora viendo cosas que no edifican, cosas que no parecen malas, pero que te roban el hambre espiritual. Porque eso es lo que está pasando. El enemigo no necesita llevarte al pecado si puede mantenerte distraído. No necesita arrastrarte al mundo si puede mantenerte estancado en lo cómodo. Y cuando la distracción se convierte en estilo de vida, el altar se apaga sin que te des cuenta. Y ese es el engaño más peligroso de este tiempo, que creemos que estamos bien porque no estamos haciendo nada malo. Pero la verdad es que la inacción también es una forma de entregar territorio. Porque lo que no alimentas, se muere. Y si no alimentas tu espíritu, si no alimentas tu búsqueda, si no alimentas tu fuego, entonces algo más lo está ocupando. Algo lo está sustituyendo. Algo lo está secando por dentro. Y ese algo son esas pequeñas decisiones que no parecen pecado, pero que te alejan 1 centímetro por día de la presencia de Dios. Hasta que un día te levantás y no lo sentís. Y ya no llorás. Y ya no adorás. Y ya no te quebrantás. Y tu casa, que alguna vez fue un altar, se convirtió en un espacio más, donde Dios es mencionado pero no está entronado. Y ahora quiero que te detengas un segundo, que no te apures a seguir con este video, que hagas algo que quizás hace mucho no haces, mirar hacia adentro y hacerte una pregunta que puede cambiarlo todo. Pregúntate, ¿qué pequeños hábitos me están robando el fuego? No hablo de grandes pecados. Hablamos de esas cosas que vos sabés que ocupan el tiempo que alguna vez era para Dios. De esas actitudes que sabés que enfrían tu espíritu, pero igual repetís. De esos espacios del día que antes eran oración y ahora son distracción. De esas horas que no parecen malas, pero no suman nada al alma. Y si mientras escuchás esto se te viene algo a la mente, no lo reprimas, no lo ignores, no lo justifiques. Escribilo, nombralo, porque lo que se nombra pierde poder. Lo que se confiesa comienza a sanarse. Lo que se saca a la luz, el enemigo ya no puede usarlo contra vos. Por eso quiero invitarte ahora mismo a dejar un comentario que diga: estoy decidido a dejar los hábitos que están apagando la atmósfera espiritual en mi casa. Y si podés, compartí cuál es ese hábito. ¿Qué parte del día estás dispuesto a recuperar? ¿Qué vas a dejar de ver, de hacer, de tolerar? No para cumplir una norma, sino para restaurar tu altar. Porque Dios no quiere perfección, Dios quiere sinceridad. Y si Él encuentra sinceridad, Él trae fuego nuevo. Y no te vayas, porque en la próxima parte vamos a hablar de una de las formas más sutiles y peligrosas de contaminación espiritual en el hogar.
Las cosas que entran por los ojos y por los oídos, y que parecen inofensivas, pero están minando tu atmósfera sin que lo sepas. Hay puertas espirituales que no se abren por una decisión consciente. No se abren porque vos hayas dicho, quiero alejarme de Dios, ni porque hayas decidido hacer algo terrible. Se abren simplemente por lo que dejamos entrar, por lo que permitimos que entre a través de los ojos, a través de los oídos, a través de la atmósfera de nuestra casa. Porque lo espiritual no opera solo en lo visible. Lo espiritual se mueve en lo que tolerás, en lo que consumís, en lo que celebrás en silencio. Y ese es uno de los errores más grandes del cristiano moderno. Pensar que mientras su conducta esté dentro de lo aceptable, todo lo demás no importa. Pero la realidad es que la contaminación espiritual no siempre viene de una acción abierta. Muchas veces entra disfrazada de entretenimiento. Películas, series, música, conversaciones, redes sociales, imágenes, comentarios, ambientes, tonos, formas de hablar, de bromear, de responder, de consumir. Todo eso está formando la atmósfera espiritual en la que vivís. Y lo más delicado es que no se trata solo de contenido evidentemente inmoral o satánico. Se trata de esa corriente cultural continua que poco a poco va desplazando la sensibilidad del alma. Porque cuando pasás horas viendo conflictos, violencia, sarcasmo, sensualidad, traición, orgullo, competencia, cuando consumís todo eso como parte de tu rutina diaria, aunque no lo repitas, te acostumbras. Y cuando te acostumbras, te endureces. Porque el alma fue diseñada para absorber. Y si no se alimenta de lo santo, inevitablemente se contamina con lo que ve. ¿Y sabes qué pasa cuando eso ocurre dentro de una casa cristiana? Pasa que la presencia de Dios empieza a apagarse sin que nadie lo note. El ambiente cambia. Las conversaciones ya no giran alrededor del espíritu, sino de lo último que se vio, se escuchó, se compartió. El corazón se enfría. La oración se vuelve más difícil. El discernimiento se embota. El gozo se pierde. Y nadie se da cuenta por qué. Pero la verdad está en las decisiones silenciosas, en lo que dejaste entrar por la pantalla, por el parlante, por la conversación repetida. Porque lo que tolerás te transforma, lo que celebrás te moldea, lo que no discernís te domina. Y el enemigo lo sabe. Él sabe que no necesita atacarte con demonios visibles si puede hacer que vos mismo llenes tu casa de contenido que enfría tu fe. Él sabe que no necesita tentarte con el pecado directo si puede entretenerte lo suficiente como para que tu espíritu se duerma. Porque una casa sin discernimiento es una casa sin defensa. Y hoy hay miles de hogares cristianos que, sin darse cuenta, están llenando sus ambientes de imágenes, sonidos y palabras que no solo no edifican, sino que están generando grietas en la cobertura espiritual. Y después no entienden por qué hay ataques, por qué hay insomnio, por qué hay pesadez, por qué hay tensión emocional, por qué hay puertas abiertas que no se logran cerrar. Y es que no podés declarar protección espiritual sobre lo que vos mismo contaminás con tu rutina. Dios es santo. Su presencia no habita donde hay mezcla. Él no se manifiesta con libertad donde el ambiente está saturado de cosas que lo entristecen. No porque sea caprichoso, sino porque la santidad y la oscuridad no pueden habitar juntas. No lo digo yo. Lo dice 2 Corintios 6, 14 a 15. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y cuando en tu casa se reproducen constantemente contenidos que glorifican lo contrario al Espíritu Santo, entonces lo estás expulsando lentamente, aunque no lo notes. Y ahora quiero que mires a tu alrededor. Quiero que pienses en tu casa, en tu habitación, en tu sala, en tu teléfono, en tu computadora. Quiero que revises con los ojos del Espíritu y te preguntes, ¿qué cosas estoy permitiendo entrar que están contaminando la atmósfera espiritual de mi hogar? ¿Qué música suena en tu casa? ¿Qué imágenes hay en tus pantallas? ¿Qué tipo de conversaciones dominan tu mesa? ¿Qué influencia estás celebrando sin darte cuenta? Porque no se trata de volverte religioso, de vivir con miedo, de ver demonios en todos lados. Se trata de proteger lo que vale. Se trata de cerrar lo que el enemigo quiere usar como acceso. Se trata de volver a santificar tu espacio.
de volver a decirle al Espíritu Santo: esta casa es tuya y no quiero que haya nada que te entristezca. Y si mientras escuchabas esto, algo te tocó, si sentiste que hay algo que estás tolerando y que sabes que no agrada a Dios, quiero que dejes un comentario ahora. Escribí: hoy decido limpiar mi casa espiritual de todo lo que entristece al Espíritu Santo. Y si querés compartir más, contá qué parte vas a comenzar a revisar, qué vas a sacar, qué vas a dejar de escuchar, qué vas a apagar, qué vas a consagrar de nuevo. Porque cuando vos decidís limpiar tu atmósfera, el cielo responde, la presencia vuelve, el fuego se enciende, el gozo regresa y tu casa se convierte otra vez en altar. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a hablar de algo que parece pequeño, pero puede romper toda cobertura espiritual: la falta de perdón entre quienes viven bajo el mismo techo. Una herida no tratada puede convertirse en una puerta abierta. Hay algo que desarma cualquier cobertura espiritual, que rompe la unidad sin que se escuche ruido, que seca el alma aunque el rostro siga sonriendo, que transforma un hogar cristiano en un campo de batalla silenciosa, y eso es la falta de perdón. No te hablo del perdón de una traición masiva, ni de heridas escandalosas. Te hablo del perdón no dado en lo cotidiano, de las pequeñas ofensas que se acumulan, de las palabras dichas en un mal momento, de los gestos que dolieron, de los silencios que hirieron más que cualquier grito, de las heridas que no se hablaron pero que están ahí, colgadas en el aire, como una barrera invisible entre una persona y otra, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos que viven bajo el mismo techo y que siguen funcionando como familia, pero que hace rato dejaron de amarse desde el espíritu. Porque la falta de perdón no siempre se nota en lo externo. Hay hogares donde no hay gritos, donde no hay peleas visibles, donde todo parece estar en orden, pero hay frialdad, hay tensión, hay murallas construidas con años de palabras no dichas, de gestos no sanados, de heridas ignoradas. Y esa frialdad se convierte en una atmósfera donde el amor no fluye, donde la presencia de Dios no descansa, donde la oración suena hueca, donde el ambiente está cargado de resentimiento que no se nombra, pero que se siente. Y el problema no es solo emocional, el problema es espiritual, porque el resentimiento sostenido es una grieta legal para el enemigo. No lo digo yo, lo dijo Jesús. En Mateo 6:15, después de enseñarnos a orar, fue claro: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso no es solo una verdad teológica, es una advertencia de cobertura, porque cuando no perdonás, cortás el flujo de gracia. Cuando no perdonás, levantás una barrera entre vos y Dios. Y si eso pasa en un corazón, imagínate lo que pasa cuando ocurre en una casa entera. Si un matrimonio cristiano ora pero no se perdona, esa oración no tiene sustento. Si padres oran por sus hijos pero están llenos de dolor no sanado entre ellos, esa cobertura está perforada. Porque Dios no habita en medio del rencor, Dios habita donde hay unidad. Lo dice claramente el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, sin armonía no hay bendición, sin unidad no hay vida espiritual. Y ahora quiero que pienses en tu casa, no en teoría, en concreto. ¿Hay alguien en tu familia con quien tenés algo sin resolver? ¿Alguien a quien no le hablas igual que antes? ¿Alguien que te hirió y nunca lo dijeron en voz alta? ¿Alguien con quien convivís, pero a quien ya no amás como antes porque el tiempo, el dolor y el orgullo hicieron lo suyo? Porque si hay algo pendiente, si hay una herida sin tratar, si hay una conversación que evitas, entonces tenés una grieta. Y esa grieta es una puerta. Y esa puerta el enemigo la conoce. Por eso no necesitas estar en pecado abierto para tener opresión. A veces basta con no perdonar. Y yo sé que no es fácil, porque no se trata solo de decir te perdono. Se trata de quebrarse, se trata de soltar lo que sostenés como defensa. Se trata de renunciar a tener razón, de bajar el orgullo, de elegir amar aunque el otro no lo entienda, de pedir perdón aunque vos no hayas sido el principal culpable. Se trata de restaurar el vínculo porque el espíritu lo necesita.
porque no podés orar con poder mientras estás peleado con la persona que duerme en la habitación de al lado. No podés declarar protección si el resentimiento sigue reinando. No podés hablar con libertad con Dios cuando hay alguien a quien le estás cerrando el corazón. Y si esto te está hablando, si mientras escuchas esto se te viene un nombre, un rostro, un recuerdo, si algo se te remueve por dentro, entonces no lo reprimas, no lo tapes, no lo justifiques. Dios no quiere que sigas así. Dios quiere sanar esa grieta. Dios quiere restaurar esa conexión. Y si das el primer paso, aunque tiemble, aunque duela, aunque no sepas cómo, el cielo va a respaldar tu decisión. Por eso quiero invitarte a dejar un comentario, pero esta vez quiero que lo hagas como una declaración profética sobre tu casa. Escribí: hoy elijo perdonar y restaurar lo que el enemigo quiso destruir. Y si querés compartir más, contá. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué parte vas a empezar a sanar? ¿Qué vínculo querés que Dios restaure? No para que te expongas, sino para que declares con tu propia boca que vas a cerrar esa puerta, que no vas a vivir más con esa carga, que tu hogar no va a seguir siendo un campo dividido, sino un altar unificado donde el Espíritu Santo pueda habitar con libertad. Y quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a hablar de uno de los secretos más olvidados en la guerra espiritual: el poder de la cobertura espiritual activa. No solo declarar protección, sino caminar bajo ella cada día. Y es que cuando el perdón no se da, cuando la herida no se trata, cuando el silencio se impone como método de supervivencia familiar, se instala en la casa un ambiente que muchos confunden con normalidad, pero que en realidad es una carga espiritual constante, una especie de peso invisible que no se ve, pero que está en cada conversación que no se tiene, en cada abrazo que ya no se da, en cada oración que se hace en solitario, porque ya no hay fuerza para orar juntos. Es ese ambiente donde todos dicen estar bien, pero donde nadie se mira a los ojos, donde todo parece en orden, pero el gozo se fue hace tiempo. Y ese ambiente es el caldo perfecto para que el enemigo opere con libertad, no con ataques directos, no con cosas escandalosas, con pequeñas tensiones, con pensamientos envenenados, con desconfianza sutil, con desgaste emocional, porque el rencor no tratado no solo separa corazones, desactiva la cobertura espiritual. Te lo explico así: cuando una familia está en unidad, hay algo en el mundo espiritual que se activa. Es como si una nube de protección rodeara ese hogar. Es como si la atmósfera misma se volviera resistente a la interferencia del enemigo. ¿Por qué? Porque la unidad no es solo una meta emocional, es una cobertura. Es una señal para el cielo y para el infierno de que esa casa está alineada con el corazón de Dios. Pero cuando la unidad se rompe por falta de perdón, esa cobertura se agrieta. Y no es que Dios la quite por castigo, es que el perdón es parte del diseño, es parte del flujo del Espíritu. Si ese flujo se corta, no es Dios quien se va, es el alma la que se cierra. Y cuando el alma se cierra, la casa se enfría. Cuando la casa se enfría, la oración pierde poder. Y cuando la oración pierde poder, el enemigo encuentra espacio para influir, para oprimir, para desgastar. Y sé que hay personas escuchando esto ahora mismo que están sintiendo una presión en el pecho, no porque estén mal doctrinalmente, no porque estén en pecado grave, sino porque llevan años viviendo con una herida no tratada dentro del hogar. Años conviviendo con alguien a quien nunca le perdonaron del todo. Años guardando silencio, pensando que el tiempo iba a sanar, cuando en realidad lo que hizo el tiempo fue acostumbrarte a vivir con esa carga. Y la costumbre es peligrosa, porque te anestesia, porque te hace pensar que ya no duele, pero sí duele, sí afecta, sí contamina y sí, sigue abierta la puerta, porque lo no sanado, aunque no se hable, sigue expuesto. Y lo expuesto, aunque no se vea, sigue siendo territorio vulnerable. Y quiero contarte algo que presencié una vez en una reunión íntima de oración. Era una familia, un matrimonio con 3 hijos adolescentes, todos activos en su iglesia, todos conocidos como gente de Dios. Tenían una casa ordenada, limpia, decorada con versículos por las paredes, pero algo no cerraba. Había tristeza en los ojos, había tensión en los silencios. Se sentía en el ambiente que algo no fluía, y fue en medio de esa oración, en medio de un momento donde no había gritos, ni música, ni manipulación emocional, que la madre rompió en llanto, no por un pecado oculto, no por una tentación,
Lloraba porque nunca había perdonado a su esposo por algo que ocurrió 10 años antes, algo que él mismo había olvidado, algo que nunca se habló, algo que ella pensó que había superado, pero número estaba ahí, en forma de frialdad, de distancia, de desconexión espiritual. Y esa confesión fue la llave, porque cuando ella se quebró, él también se quebró. Y cuando ambos se quebraron, los hijos lloraron, y cuando todos lloraron, algo cambió. Era como si el aire se limpiara, como si una nube saliera de esa casa, como si el Espíritu Santo dijera: ahora sí, ahora puedo descansar aquí. Eso es lo que pasa cuando el perdón se suelta, se abren los cielos. Eso es lo que pasa cuando el orgullo se rompe, se activa la presencia. Eso es lo que pasa cuando las heridas se exponen, el enemigo pierde el control. Y ahora quiero preguntarte, ¿vos también estás esperando que el tiempo sane lo que solo se sana con perdón? ¿Vos también estás acumulando silencios esperando que el otro se dé cuenta? ¿Vos también estás viviendo con el alma dividida mientras hablas de unidad? Porque si es así, este no es solo un video más, es un llamado urgente del Espíritu. Es Dios diciéndote: no quiero solo bendecir tu casa, quiero habitarla. Pero para eso, primero hay que sanar lo que estás tapando. Y si sabes que esta palabra te está hablando directo al alma, deja un comentario ahora mismo. Escribí: hoy decido no seguir acumulando silencio. Quiero sanar, perdonar y restaurar. Y si te animás, contá. ¿Qué herida vas a empezar a tratar hoy? ¿Qué conversación sabes que tenés que tener? ¿Qué abrazo querés que vuelva? Porque cuando vos das el primer paso, el cielo hace el resto. Y tu casa, que tal vez era un campo de batalla, puede volver a ser un altar donde la presencia de Dios repose con libertad. Una de las mentiras más peligrosas que muchos cristianos han creído sin siquiera cuestionarla es que la cobertura espiritual es automática, que basta con decir: yo soy hijo de Dios, para estar completamente protegido, que porque orás de vez en cuando, porque vas a la iglesia, porque escuchás predicaciones, ya estás caminando bajo un paraguas celestial que no puede ser perforado, como si la cobertura fuera algo pasivo que Dios activa sobre vos y listo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que muestra la historia del pueblo de Dios. Eso no es lo que vivieron los hombres y mujeres que caminaron en el poder real del Espíritu. Ellos sabían que la cobertura era un resultado, no una garantía automática. Era fruto de comunión, de obediencia, de santidad práctica, de permanecer bajo la autoridad divina todos los días, no solo en los momentos de crisis. La cobertura espiritual no es una promesa que flota en el aire, es una realidad que se construye cada día. Es una decisión constante de habitar bajo la sombra del Altísimo, como lo dice el Salmo 91, pero no como un versículo para repetir en voz alta sin vivirlo, sino como una postura de corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese habitar es clave. No dice el que lo visita, no dice el que lo menciona, no dice el que se acuerda de él cuando tiene miedo. Dice el que habita, porque Dios no es un lugar de paso, es un lugar de permanencia. Y el problema es que muchos quieren protección celestial, pero no están dispuestos a permanecer bajo el abrigo. Quieren declarar versículos, pero no quieren rendir su estilo de vida. Quieren sentirse seguros, pero siguen caminando fuera del diseño de Dios. ¿Y qué pasa cuando caminas fuera de ese diseño? Pasan cosas que muchos no saben interpretar. Empezás a experimentar desgaste espiritual que no podés explicar, confusión interna que te roba la paz, ataques repetidos que no entendés de dónde vienen, sensaciones de soledad espiritual aunque estés rodeado, falta de poder en la oración aunque estés diciendo las palabras correctas, sueños pesados, ansiedad constante, pensamientos de culpa o condenación que no vienen de Dios. Y todo eso, en muchos casos, es el resultado de estar fuera de cobertura, de estar viviendo como hijo, pero lejos de la casa del Padre, como el hijo pródigo, con identidad, sí, pero sin protección. Porque mientras estuvo en la casa del Padre, nada le faltaba. Pero cuando decidió tomar sus decisiones solo, aunque siguiera siendo hijo, quedó expuesto. Y eso es lo que le está pasando a muchos hoy. No dejaron de creer. No se volvieron ateos,
No están rechazando a Dios, pero están viviendo lejos del abrigo. Están tomando decisiones sin consultar. Están eligiendo caminos por comodidad. Están tolerando ambientes que enfrían. Están posponiendo su tiempo con Dios. Están dejando en pausa su llamado. Están enfocados en sus planes sin rendirlos al altar. Y cuando eso pasa, el abrigo se enfría. No porque Dios se haya movido, sino porque vos te saliste de la sombra. Y cuando te salís de la sombra, el calor del mundo te empieza a quemar. Y la cobertura no se pierde de golpe. Se va desgastando, se va soltando con cada día que pasa sin comunión real, con cada oración dicha sin alma, con cada decisión tomada sin oración previa, con cada espacio donde deberías haberte postrado y en cambio seguiste con tu agenda, porque la cobertura es espiritual, pero se sostiene con decisiones prácticas. No podés declarar protección mientras alimentás lo que enfría tu fuego. No podés clamar cobertura mientras te negás a obedecer lo que Dios ya te mostró que debes cambiar. Y ahora quiero que pienses, ¿estás caminando bajo cobertura o solo estás declarando que lo estás? ¿Estás habitando bajo el abrigo o solo lo mencionás cuando sentís que algo te amenaza? Porque esta es la diferencia entre los que sobreviven espiritualmente y los que caminan con autoridad. Los primeros corren a Dios cuando algo anda mal. Los segundos viven con Él incluso cuando todo parece estar bien. Porque no buscan cobertura solo por miedo, buscan permanencia por amor. Y si esto te está haciendo ver algo que no habías notado, si sentís que estuviste viviendo con una idea falsa de cobertura, si sabes que te alejaste del abrigo y querés volver, entonces deja un comentario ahora mismo. No como una frase religiosa, sino como un acto espiritual. Escribí: quiero volver a habitar bajo el abrigo del Altísimo. No quiero vivir fuera de cobertura. Y si querés compartir más, contá. ¿Qué parte sabes que descuidaste? ¿Dónde te empezaste a soltar? ¿Qué decisión tomaste sin consultar? ¿Qué altar necesitas reconstruir para volver a la sombra del Omnipotente? Porque el Padre no está lejos, solo está esperando que vuelvas a la casa. Y cuando volvés, no te reprende, te cubre otra vez, te viste con honra, te abraza con fuego. Y lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo vuelve a edificar. Quédate, porque en la próxima parte vamos a hablar de una herramienta poderosísima que muchos han olvidado y que activa la cobertura como ninguna otra. El ayuno como acto de guerra espiritual, restauración y autoridad. Hay una práctica espiritual que ha sido malentendida, descuidada e incluso abandonada por muchos cristianos hoy. Una práctica que, cuando es vivida con sinceridad y dirección, no solo renueva el fuego del altar, sino que levanta una cobertura espiritual que el infierno no puede penetrar. Estoy hablando del ayuno, no del ayuno religioso, no del que se hace por costumbre o para marcar una casilla espiritual en la semana. Hablo del ayuno verdadero, del ayuno que quebranta, que alinea, que purifica, que restaura, del ayuno que corta cadenas, que abre cielos, que calla voces extrañas y amplifica la voz de Dios, del ayuno que vuelve a poner tu espíritu sobre tu carne, tu fe sobre tu lógica, tu propósito sobre tu agenda. Y lo digo con claridad porque muchos han convertido el ayuno en un esfuerzo externo sin impacto real. Ayunan por obligación, ayunan con orgullo, ayunan porque hay que hacerlo, pero sin dirección, sin quebranto, sin propósito. Y el ayuno sin espíritu no protege. El ayuno sin rendición no transforma. El ayuno no es una dieta espiritual, es una guerra, es una declaración de dependencia, es una forma de decirle al cielo: no quiero vivir así, no quiero seguir así, no me alcanza con lo que estoy sintiendo, quiero más de Dios, aunque eso me cueste comodidad, comida, tiempo, rutina. El ayuno activa una sensibilidad que muchas veces la vida diaria apaga. El ayuno afina el oído. El ayuno limpia el ambiente interno. El ayuno no es solo para obtener respuestas, es para restaurar la cobertura. Lo vemos claramente en la Biblia, en historias donde el pueblo estaba bajo amenaza, donde las puertas estaban abiertas al enemigo, donde no había defensa posible y la única respuesta fue ayunar. ¿Te acordás de Esther? Su pueblo estaba al borde del exterminio. Todo parecía perdido. ¿Y qué hizo? Ayunó, y no sola. Movilizó a todo un pueblo. Y ese acto de humillación abrió una puerta que el enemigo no pudo cerrar.
Porque el ayuno no fue solo dejar de comer, fue una señal espiritual que activó protección, revelación y favor. Y así también pasa en tu vida. Cuando ayunas con corazón sincero, con propósito claro, con quebrantamiento real, lo que estás haciendo es sacando la carne del volante y poniendo al espíritu a conducir. Estás diciendo: mis sentidos ya no mandan, mi agenda ya no manda, mi hambre natural ya no manda. Espíritu Santo, toma el control. Y cuando el espíritu toma el control, el enemigo pierde poder, porque no puede operar con libertad en un ambiente donde tu carne está sujeta, donde tu orgullo está roto, donde tu alma está sensible. Pero lo que más me preocupa hoy es que muchos dejaron de ayunar porque no vieron resultados inmediatos. Ayunaron una vez, se sintieron mal físicamente, no pasó nada visible, y entonces pensaron: esto no sirve, y se rindieron. O peor aún, ayunaron y siguieron viviendo igual, y eso sí que es peligroso, porque el ayuno no es mágico. El ayuno es una llave que solo funciona si abrís la puerta con obediencia, porque no ayunás para que Dios te ame más. Ayunás para amar más a Dios. Ayunás para silenciar el ruido. Ayunás para decirle a tu alma: sé que estás cansada, pero hoy no mandás vos, hoy manda el Espíritu. Y el ayuno tiene poder porque te vuelve a colocar debajo del abrigo del Altísimo. Porque cuando tu cuerpo está débil, tu dependencia aumenta, y en ese lugar de dependencia, la cobertura espiritual se fortalece. Porque ya no confías en tus fuerzas, ya no caminas por lógica, ya no reaccionas por emoción. Tu espíritu se afina, tu discernimiento se reactiva, tu fuego interno se renueva, y lo que parecía confusión se aclara. Lo que parecía ataque se convierte en oportunidad de encuentro. Lo que parecía derrota se transforma en una plataforma para ver a Dios moverse. Y ahora quiero que pienses: ¿hace cuánto no ayunás? ¿Hace cuánto no sacrificás lo natural para activar lo espiritual? ¿Hace cuánto que la comodidad viene ganando terreno y el hambre espiritual se fue apagando? ¿Estás dispuesto a volver a ayunar, no por costumbre, sino por convicción? ¿Estás dispuesto a dejar de lado lo urgente para enfocarte en lo eterno? Si mientras escuchás esto algo dentro tuyo se está removiendo, si sentís que esta palabra es para vos, si sabés que tenés que volver al ayuno, aunque sea con temblor, aunque sea con debilidad, aunque sea con lucha, quiero que escribas en los comentarios ahora mismo: estoy decidido a ayunar de nuevo, quiero recuperar el fuego y la cobertura. Y si querés compartir más, contá: ¿cuándo fue tu último ayuno con propósito? ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué esperás que Dios haga cuando vuelvas a abrir esa puerta espiritual? Porque el cielo responde al corazón rendido. Y cuando ayunás de verdad, el enemigo se retira, no por miedo a vos, sino por lo que te cubre. Y esa cobertura se reactiva cada vez que el alma se rinde. Quédate, porque en la próxima parte vamos a hablar de un enemigo silencioso que está anulando la autoridad espiritual de muchos hogares. El lenguaje que se usa en casa, las palabras que abrís, pueden atraer la presencia de Dios o pueden abrir grietas al enemigo. Y si algo nos enseña la palabra de Dios una y otra vez, es que el ayuno no fue diseñado solo para las temporadas fáciles ni para los momentos de celebración. El ayuno, en su esencia más pura, fue creado para las temporadas oscuras, para los días donde el alma ya no encuentra respuestas, para los momentos donde la guerra interna parece no tener fin, para esos tiempos donde el enemigo no solo ataca desde fuera, sino que empieza a levantar fortalezas dentro del corazón. Es ahí donde el ayuno se convierte en una de las armas más poderosas que Dios dejó al alcance del creyente, no solo para defenderse, sino para reencontrarse. Porque el ayuno no es simplemente dejar de comer, es abrir una brecha espiritual entre lo que te está aplastando y lo que Dios está a punto de liberar. Es mirar al dolor, al caos, a la sequedad, al miedo, a la opresión y decirles: sí, los veo, pero no me gobiernan. Hoy me rindo, pero no a ustedes, me rindo al Espíritu. Y esto no es una teoría, lo vemos con claridad en la vida de personajes bíblicos que marcaron épocas. Por ejemplo, Daniel, un hombre que vivía rodeado de contaminación, de cultura pagana, de presión política, de amenazas constantes. Y sin embargo,
Activó la revelación, la protección divina y la intervención angelical a través del ayuno. Daniel 10:2-3 lo relata sin adornos. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Y qué pasó al final de ese ayuno? Apareció un ángel con un mensaje de guerra diciendo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. ¿Te das cuenta? El ayuno no solo generó respuesta, activó guerra en el cielo. Lo que Daniel no veía ya se estaba moviendo desde el primer día. Y lo mismo puede estar pasando con vos. Quizás no viste nada en tu último ayuno, quizás no sentiste nada, pero si lo hiciste con sinceridad, con humildad, con fe, entonces algo ya se activó, aunque no lo hayas notado todavía. Y no solo Daniel, también lo vemos en Esdras, cuando tenía que emprender un viaje peligroso con un grupo de exiliados y sabía que el enemigo estaba al acecho, que no podía confiar en el ejército humano. ¿Qué hizo? Dice en Esdras 8:21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. ¿Qué hizo el pueblo? Ayunó. ¿Por qué? Porque sabían que la cobertura no se compra con estrategias humanas, se activa con quebranto, se sostiene con dependencia, se edifica con oración y ayuno. Y eso fue lo que hizo Dios. Los protegió en el camino. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos y con tu casa. Quiere proteger tu camino, el tuyo, el de tus hijos, el de tus pensamientos, el de tu salud, el de tu llamado. Pero para eso necesita encontrarte postrado, no solo cuando tenés miedo, no solo cuando el diagnóstico llega, no solo cuando las puertas se cierran, sino cuando aún tenés aliento y decidís entregarlo igual, cuando aún tenés fuerzas y decidís ponerlas en el altar, cuando aún tenés pan, pero lo cambiás por presencia. Porque en ese tipo de rendición el enemigo no puede operar, porque ahí hay cobertura real, porque ahí el cielo pelea por vos, porque ahí tu carne se debilita, sí, pero tu espíritu se vuelve fuerte. Y quizás vos mismo estás diciendo: pero no sé si voy a poder, me cuesta, siempre abandono, me duele la cabeza, me desespero, me distraigo. Y sí, todo eso es real, porque el ayuno revela tu batalla interna, no contra la comida, contra lo que gobierna tu alma. Y por eso es necesario, porque si no podés controlar tus hábitos, mucho menos tus reacciones. Si no podés gobernar tu pan, mucho menos tu propósito. Si no podés rendir tu plato, mucho menos tu vida. El ayuno no te hace más espiritual por afuera, te libera de lo que te estaba atando por dentro. Y esa libertad es la que sostiene la cobertura. Por eso, si estás escuchando esto con el corazón latiendo fuerte, si sentís que Dios te está llamando a ayunar, no para cumplir, sino para volver, no para impresionar, sino para rendirte, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios: Señor, llévame a un nuevo tiempo de ayuno. No quiero carne fuerte, quiero espíritu sensible. Escribilo como pacto, como promesa, como grito. Y si querés, compartí cuándo vas a comenzar, aunque sea un día, aunque sea mediodía. Porque cuando lo escribís, lo sellás, y cuando lo sellás, el cielo lo respalda. Quédate, porque en la próxima parte vamos a hablar de un tema tan cotidiano que muchos lo pasan por alto, pero que puede ser una grieta mortal en la protección espiritual del hogar. Las palabras. Sí, las palabras que decimos, que toleramos, que repetimos, que lanzamos en momentos de enojo, miedo o desesperanza. Esas palabras pueden sellar la atmósfera o pueden perforarla. Hay algo que está activando o destruyendo la cobertura espiritual en tu casa todos los días, a cada hora, en cada conversación, en cada reacción, en cada momento de tensión o de rutina. Algo que muchos subestiman, que pocos discernen y que el enemigo conoce mejor que nosotros. No es una práctica oculta, no es un ataque visible, no es un acto escandaloso. Es algo mucho más cotidiano, pero profundamente espiritual. Estoy hablando de las palabras que decís en tu casa. Sí, esas frases que salen sin filtro, esas respuestas que diste en un momento de cansancio, esas bromas cargadas de doble sentido,
esas críticas lanzadas como si fueran justicia, esas declaraciones que haces como si fueran verdades inevitables. En esta casa siempre pasa lo mismo. Ya no sé si Dios me escucha. Seguro nos va a ir mal. Nada cambia. No hay salida. Y el problema no es solo emocional, es espiritual. Porque cada palabra que sale de tu boca tiene poder. Así lo dejó en claro el mismo Jesús cuando dijo en Mateo 12:36: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y si las palabras ociosas, es decir, sin peso, sin sentido, dichas al pasar, van a ser contadas, cuánto más las que cargamos con enojo, con juicio, con desesperanza, con miedo. Lo que decís no es neutro. Tus palabras construyen una atmósfera o la destruyen. Tus palabras preparan un altar o abren una grieta. Y si vivís hablando desde el alma herida, desde el cansancio, desde el enojo o desde la incredulidad, aunque tu corazón quiera honrar a Dios, tu boca puede estar desactivando su presencia en tu casa. Y esto es más común de lo que pensás. Hay hogares cristianos donde se ora por protección y luego se profetiza destrucción con los labios, se declara bendición y se maldice en la conversación de todos los días. Se canta sobre la fidelidad de Dios y se vive repitiendo frases como: esto no tiene solución, estamos cada vez peor, Dios se olvidó de mí. Y cada una de esas frases no es solo un desahogo, es un decreto, porque tu lengua tiene poder de vida o de muerte. Lo dice con fuerza Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No dice que es algo simbólico, dice que es una realidad. Lo que decís produce frutos, y si los frutos en tu casa son amargos, si el ambiente se volvió pesado, si el gozo se fue, puede que la raíz esté en lo que estás diciendo. Y ahora quiero que pienses, no para acusarte, sino para discernir. ¿Qué tipo de frases se repiten en tu casa? ¿Qué palabras llenan el aire de tu habitación, tu cocina, tu mesa? ¿Estás declarando fe o miedo? ¿Estás sembrando honra o queja? ¿Estás hablando desde el espíritu o desde la herida? Porque el enemigo no necesita entrar si vos mismo estás destruyendo la atmósfera con tu voz. No necesita oprimirte si vos ya estás atando a los tuyos con lo que decís. No necesita atacar si cada conversación tuya ya es una puerta abierta al desánimo, al juicio, al caos emocional. Y lo peor es que muchas veces no lo hacemos con mala intención. Lo hacemos desde el dolor, desde la frustración, desde la costumbre. Pero no importa la intención, lo que importa es el efecto. Hay padres que con una sola frase marcaron el alma de sus hijos por años. Hay esposos que con un comentario apagaron la autoestima de su esposa sin darse cuenta. Hay madres que con un tono de voz habitual, sin darse cuenta, instalan el miedo en el corazón de sus hijos. Y cuando eso pasa, ya no es solo un problema emocional, es una grieta espiritual, porque lo que decís en tu casa afecta lo que habita en tu casa. Y si esto te está tocando, si sabes que muchas veces hablas desde el enojo, desde la desesperanza, desde el juicio, desde la queja, entonces esta palabra es para vos, no para condenarte, sino para restaurarte. Porque si usaste tu boca para abrir grietas, podés usarla ahora para cerrarlas. Si sembraste muerte, podés empezar a declarar vida. Por eso, si esta parte te está hablando directo al corazón, quiero que escribas un comentario ahora mismo. No como excusa, como decisión. Escribí: Señor, quiero limpiar mi lengua, que mis palabras activen tu presencia en mi casa. Y si querés ir más profundo, contá. ¿Qué tipo de palabras sabés que tenés que dejar de decir? ¿Qué frases querés reemplazar por fe? ¿Qué reacción querés transformar por una declaración espiritual? Lo que muchos no saben o prefieren ignorar es que no todas las palabras que afectan tu presente fueron pronunciadas por vos. Algunas de las frases que hoy te condicionan, que te detienen, que te atormentan o que modelan la forma en que reaccionás, no nacieron en tu boca, nacieron en generaciones anteriores, fueron dichas por alguien que te crió. Fueron gritadas en un momento de ira, fueron repetidas durante años, con un tono tan normal que parecía parte del ambiente. Fueron sembradas en la atmósfera de tu casa desde que eras chico. Y aunque no lo sabías, esas palabras fueron formando fortalezas en tu mente.
en tu identidad, en tu forma de ver a Dios, en tu forma de ver a los demás y hasta en tu forma de hablarle a tus propios hijos. Palabras como: vos no servís para nada, sos igual a tu padre, la vida es así, mejor no esperes nada, en esta casa siempre fracasamos, siempre hay que sufrir para agradar a Dios, no podés confiar en nadie, si mostrás tu debilidad te pasan por encima. Y esas frases no fueron simplemente errores emocionales, no fueron solo expresiones al pasar, fueron maldiciones verbales encubiertas, no porque quien las dijo haya sido un brujo, ni porque haya querido destruirte conscientemente, sino porque las palabras tienen peso espiritual y cuando se dicen con autoridad, de un padre a un hijo, de una madre a una hija, de un líder a un discípulo, ese peso se multiplica. Y si no se identifican, si no se cancelan, si no se sanan, se transmiten. Y sin darte cuenta, vos mismo podés estar repitiendo lo que un día te destruyó. Y lo más sutil es que muchas de esas frases vienen disfrazadas de sabiduría práctica. Suenan realistas, suenan protectoras, suenan como frases de experiencia, pero en el fondo desactivan la fe, anulan la esperanza, cancelan el futuro. Y por eso son tan peligrosas, porque no vienen como un ataque, vienen como un consejo, pero son como semillas envenenadas que con el tiempo florecen en forma de miedo, de desconfianza, de amargura, de rigidez emocional, de incapacidad para recibir amor o para expresarlo. Y cuando florecen, ya no sabes de dónde vienen, solo sabes que algo dentro tuyo está atado, pero no entendés por qué. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere entrar, porque Él no solo sana lo que se ve, Él sana lo que fue dicho. Él sana las palabras que quedaron grabadas en el corazón como tatuajes invisibles. Sana las frases que escuchaste 1000 veces y que se volvieron parte de tu identidad. Sana los decretos de derrota que otros hablaron sobre vos cuando estabas en formación. Sana los gritos que escuchaste tantas veces que ahora resuenan dentro tuyo, aunque ya no haya nadie gritándote. Sana las promesas rotas, las acusaciones injustas, las maldiciones camufladas de advertencias. Y no solo las sana, las rompe, porque vos no fuiste creado para repetir las cadenas de tu familia. Vos no estás llamado a hablar como hablaron los que te criaron si esas palabras sembraron muerte. Vos no tenés por qué seguir el mismo patrón de juicio, de crítica, de victimismo, de maldición. Vos sos un hijo de Dios y tu voz no está hecha para repetir lo que escuchaste. Está hecha para cancelar lo que te ató y para declarar lo que el cielo quiere soltar sobre tu casa. Y quizás vos estás viviendo con frases dentro tuyo que no dijiste, pero que te gobiernan. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo: esa voz no soy yo, esa palabra no viene de mí, eso que creíste no fue sembrado por mi amor, sino por el dolor de otros. Y si eso es así, no podés seguir callado, no podés seguir normalizando cadenas verbales, no podés seguir repitiendo lo que una vez te rompió. Por eso quiero que dejes un comentario ahora, uno que marque un antes y un después. Escribí: hoy rompo toda palabra que fue hablada sobre mí y que no vino de Dios. Y si podés y te animás, contá. ¿Qué frase marcó tu niñez? ¿Qué palabra te dolió más? ¿Qué mentira hablada querés cancelar hoy? Porque cuando lo escribís no solo lo enfrentás, lo desactivás. Y cuando lo desactivás, lo que antes te ataba pierde su poder. Quédate, porque en la parte 10.3 vamos a ir aún más profundo. Vamos a hablar de cómo transformar tu boca en un altar y convertir cada palabra que sale de vos en un arma de edificación, de liberación, de restauración familiar y de cobertura espiritual continua. Si llegaste hasta acá, no llegaste por casualidad. No diste clic por accidente. No escuchaste 1 hora de contenido espiritual profundo solo porque tenías tiempo. Llegaste porque tu espíritu necesitaba esto. Llegaste porque hay algo dentro tuyo que ya no quiere seguir igual. Llegaste porque el Espíritu Santo estaba buscando una forma de hablarte con claridad, sin rodeos, sin adornos. Y hoy, en medio de todo este mensaje, Dios te mostró una verdad. Tu casa no puede seguir desprotegida. Tu alma no puede seguir expuesta. Tu atmósfera no puede seguir contaminada. Porque ya no se trata solo de sentirte mejor. Se trata de vivir cubierto.
Se trata de volver al abrigo. Se trata de cerrar puertas, de romper con hábitos, de dejar de repetir cadenas, de ordenar el ambiente. Se trata de hablar diferente, de perdonar de verdad, de ayunar con propósito. Se trata de volver a habitar en la presencia, no solo de visitarla. Y tal vez mientras escuchabas todo esto, sentiste que algunas partes te confrontaron más que otras. Tal vez el Espíritu te tocó con fuerza cuando hablamos del lenguaje, del ayuno, del perdón, del desorden espiritual, de los hábitos secretos o de esas palabras antiguas que aún te gobiernan. Tal vez lloraste, tal vez temblaste, tal vez no dijiste nada, pero algo dentro tuyo se rompió. Si eso pasó, no lo ignores, no apagues la voz, porque Dios no quiere solo tocarte por un momento, quiere restaurarte por completo. No quiere que tengas una experiencia, quiere que entres en un nuevo estilo de vida, un estilo de vida donde tu casa sea un altar, donde tus palabras sean protección, donde tus hábitos sostengan la presencia, donde el enemigo no tenga más lugar. Y ahora quiero invitarte, una última vez, a hacer algo que va más allá de una frase bonita. Quiero que dejes un comentario profundo, honesto y cargado de decisión. Escribí: declaro que mi casa será un altar. Hoy cierro puertas. Hoy reactivo la cobertura. Hoy Dios vuelve a habitar aquí. Escribílo para vos. Escribílo para sellar. Escribílo para que el infierno sepa que tu casa ya no está desprotegida. Y si podés compartir qué fue lo que más te tocó, qué vas a cambiar, qué vas a entregar, qué vas a reconstruir, porque esto no fue solo un video, fue un encuentro. Y cuando el cielo se encuentra con un corazón rendido, todo puede volver a empezar. Tu casa puede ser restaurada, tu fuego puede volver a encenderse, tu cobertura puede volver a activarse y tu alma puede volver a descansar, porque cuando el altar se repara, la presencia regresa.